donde vive, o en la zona donde vive, en la localidad de Pilar. Saludo a ambos. Hernán Lombardi, buenas noches. Y la primera pregunta, directo voy a ir. ¿Cuál es la mirada que tiene sobre el resultado de la manifestación, de la marcha, de la convocatoria? Bueno, yo creo que fue una convocatoria histórica, una marcha que muestra lo que está pasando auténticamente con la gente, que es esa cuestión tan simple y a veces tan complicada de entender, que es la representación política. La gente quiso salir y espontáneamente fue a más de 150 ciudades de todo el país, convocada desde las mismas redes, de los mismos movimientos cívicos y políticos que existen hoy en Argentina, y los dirigentes acompañamos esa marcha con una consigna clara, ¿sabes, Luis? Por eso lo hablamos mucho con Beto: un argentino cada 2 metros. Porque la responsabilidad sanitaria también existió. Tenemos que usar nuestro derecho a protestar, nuestro derecho a la libertad, lo dijiste vos recién, nuestro derecho a expresarnos, nuestro derecho a expresar caminos diferentes, sin ser anticuarentena, como a veces te quieren acusar, sin ser, bendecir un pensamiento único. Acá el gran adversario de Argentina es el pensamiento único. El presidente se equivoca cuando dice que es el único camino. Yo siempre lo digo: cruza el Río de la Plata y va a ver que hay otro presidente bastante inteligente, me parece, en Uruguay, que tiene otro camino que está yendo bastante bien. Ahora, Lombardi, entonces, obviamente ni usted ni Brandoni podía responsabilizarse por todos, pero ¿se respetó en términos generales el distanciamiento de 2 metros y el uso de tapabocas y barbijos? Yo lo que vi sí, por supuesto, que una marcha tan masiva, a ver, no quiero decir sí, pero una marcha de una cantidad enorme, siempre puede haber algo que no, pero hubo un cuidado enorme, enorme. Nosotros hasta exageramos con esos flotadores que pusimos para mostrar cómo manteníamos la distancia entre todo el grupo que fue de 2 metros de distancia, porque es importante la cuestión sanitaria, pero son importantes, como lo dijimos el primer momento de Juntos por el Cambio, el triángulo. Había que respetar las instituciones, la salud pública y también el aparato productivo de los argentinos. Por favor, producción, ¿me pueden poner, mientras que conversamos con Hernán Lombardi y con Marcela Campagnoli, la foto donde están Lombardi y Brandoni? Porque muchos se preguntaban qué era lo que tenían ahí, y yo, por lo que vi, eran lo que nosotros le llamamos flota-flota, ¿no? Son los flota-flota de colores celeste, ¿no? Claro, eran flota-flota, perdón. Flota y una soga interna para poder mostrar y dar también una idea de ocupemos las calles. ¿Usted se acuerda de aquel Occupy Wall Street? Un argentino cada 2 metros, mostrando nuestra vocación cívica. Sepa el gobierno escuchar. El gobierno tiene que escuchar, no tiene que enojarse con la gente, tiene que entender que una enorme cantidad de gente realmente no aguanta más. Entonces, y hay salidas para esto. ¿Qué sería bueno para que el gobierno escuchara? Mira, lo más optimista es que haya una vacuna en 6 meses, digamos una perspectiva, 6 meses. ¿Realmente piensan que en 6 meses van a seguir con la fase 1, como escuché decir un dirigente el otro día? Eso es un disparate. Entonces hay que salir de un modelo de retos, de prohibiciones, de amenazas, a un modelo de ciudadanía responsable y empoderar a la gente. Hay omitir por completo el miedo. El miedo es muy malo y además a esta altura ni siquiera es efectivo. Muy bien. Voy a hablar con Marcela Campagnoli y preguntarle directamente. Perdón, Hernán, pero yo soy muy detallista y hay una sombrita ahí que le da entre la camisa. Es la sombra de un avioncito de juguete. De un avioncito de juguete, si no lo veo mal. Sí. Si se puede acercar un poquito más, así soy un detallista de la imagen. Ahí está. Y Marcela Campagnoli siempre sale muy bien. Yo le sugeriría un poquitito de luz atrás. Pero Marcela, ahora hablando en serio, estamos hablando en serio, pero hablando en serio, ¿qué mirada tenés sobre la marcha de hoy? ¿Cómo la calificás? ¿La calificás de histórica, de impactante? Increíble. La marcha de hoy fue increíble en cualquier rincón del país. La esperanza venció al miedo. La esperanza a ser oído de un pueblo que se da cuenta que hay un gobierno que está mirando para otro lado, que está gobernando no para sus representados, que está gobernando para los problemas que tienen los que integran el gobierno,
la gente salió a la calle a manifestarse en paz. Lo más fácil para el gobierno es decir que esta fue una marcha opositora. Lejos de ser una marcha opositora, esta fue una marcha de un pueblo que salió, un pueblo ciudadano, un pueblo que salió a reclamar lo que le corresponde y para lo que los habilita la Constitución. Entonces, yo estoy segura que entre la marcha hubo mucha gente que votó a este gobierno, porque me he topado muchas veces con gente que me dice, pero este gobierno, ¿cómo es que lo habilitan a los casinos a Cristóbal López en Chubut y a mí no me dejan juntarme con mis hijos? ¿Cómo puede ser que le prohíban al remero remar, que no contagie a nadie, y estén permitiendo que se habiliten casinos, que tal luego es una enfermedad, la ludopatía, y el gobierno no esté oyendo lo que nosotros le decimos que estamos necesitando, que estamos preocupados por la inseguridad, que estamos preocupados por la violencia institucional, que estamos preocupados porque la gente está quedándose sin trabajo, que estamos preocupados porque nunca fui a un comedor o a una olla popular y es la primera vez que estoy yendo? Entonces, fue una marcha maravillosa, pacífica, no hubo un solo incidente, no hubo una sola bandera que no sea la bandera argentina, porque la calle no es de ningún partido político. Ahora, Marcela, ¿cómo interpretás la calificación que hizo el oficialismo, el gobierno, medios, bueno, evidentemente oficialistas como C5N y Página 12, hablando de la marcha del contagio, la marcha pro del contagio? Es que ellos quieren instalar el miedo. La única forma que tienen de dominar, de gobernar, es instalando el miedo, para que un pueblo se someta, para que un pueblo no reaccione. Pero el pueblo argentino ha madurado muchísimo, el pueblo argentino es increíble en esta última década lo que se ha construido a sí mismo para defender sus derechos. Y es maravilloso que el contrasentido que le hemos dado, o mejor dicho, el sentido que se le han encontrado a las fechas patrias. ¿Qué mejor que honrar a nuestros héroes que haciendo lo que hicieron ellos? Defender desde el lugar que cada uno tiene sus instituciones, su tradición, su historia, su familia, lo que realmente le importa a los argentinos, y no esta reforma judicial aberrante, atrasada, abusiva, equivocada, inoportuna, que a la única persona que le interesa es a Cristina Fernández de Kirchner. Yo conversaba con Federico Andajasi. Federico, ahora le quiero preguntar lo mismo a Hernán Lombardi, ¿no? La calificación que pusieron de la marcha del contagio y pro del contagio. Pero yo quería comentar con vos un segundito. ¿Vos viste la madurez de los manifestantes, que no son los dirigentes? Perdón, los quiero sacar del medio un segundito. Diciendo, yo vi y vi escrito, diciendo, no respondan a provocaciones, respondan con monosílabos y además correctamente decía, si ven a periodistas, los nombraban, ¿no? C5N o Crónica, que intenten provocarlos, sean amables, contesten sí, no, no sé, no le den la posibilidad de llevarse el botín de la provocación, que es lo que quieren. Me pareció de una madurez impresionante. Absolutamente. Vos sabés que ese es un tema muy delicado, al cual yo le tenía miedo, porque en general suelen infiltrar estas marchas. Habrás visto la vez pasada a alguien que vos lo veías y tenía una campera y un barbijo. En un momento se abre la campera y tiene una foto de Videla. Claramente no era alguien de la manifestación. Claramente lo que quieren es contaminarla, ¿no? Pero esto además tuvo... Pero pará, ¿qué eso de la lucidez social de decirle, no, porque a cualquiera, si te viene a provocar, Martín, yo te conozco a vos, vos lo primero que haces es algo, lo insultás, que yo. Y te dice, estén preparados para lo que vengan a provocarlos. Me pareció realmente una lección para la clase dirigente, ¿eh? ¿No? Absolutamente. Absolutamente, pero además hay que marcar como un mérito que pese al miedo que quisieron imponer, pese al miedo, pese, a que existe efectivamente una pandemia, la gente tomó todas las precauciones para evitar cualquier contagio. Vos lo decías, al aire libre es muy difícil que suceda. Pero además le dio un carácter épico, es decir, la gente fue a pesar del miedo que le quisieron poner. Sí, bueno, por eso la hace más importante. Hernán, lo escucho. No, es eso. Cuando decidimos ir con los flota, eso es mostrar que se puede, que debemos expresarnos institucionalmente. Y es casi sobreactuar la cuestión del cuidado. El cuidado es importante. El cuidado entre los ciudadanos no es patrimonio del gobierno. Al revés, ¿quién se quiere contagiar? Por favor, ¿cómo nos ofenden de esa manera? Lo que sí es patrimonio del gobierno, que el único camino que están encontrando es el miedo. Entonces nosotros decimos, los próximos 6 meses, para darles unas buenas sugerencias, sepa el gobierno escuchar, retiren inmediatamente el proyecto de reforma judicial
ilusión torpe de querer modificar la Corte Suprema con una comisión donde esté el abogado defensor de Cristina Fernández. Retiren eso, va a haber menos tensión en Argentina. Por otra parte, no quieran gobernar con el miedo. No van a gobernar no va a funcionar esto con el miedo. ¿Por qué no apostamos a la responsabilidad de los ciudadanos? Como hicimos hoy, que fuimos distanciados. Entonces, ¿saben qué? Y además, te diría decir algo más, Luis. El miedo, la tiranía del miedo, también funciona en contra de la recuperación económica. Hay que tener mucho, porque el miedo, y esto sabe muy bien Federico, que es psicólogo, es multidimensional. Cuando vos le insuflás miedo a la sociedad, por supuesto que además es el preludio del fascismo, pero no le ponés miedo solamente sobre el COVID, le ponés miedo sobre cualquier enfermedad, sobre el miedo a la muerte, sobre el miedo a cuando a lo mejor algo se restablece, puedas consumir y salir una pizza con tus hijos o con tu familia. Es un tremendo error que están cometiendo de tratar de ver y transitar lo que viene con miedo. Ya pasaron 6 meses. Evidentemente cometieron muchos errores. Es el momento que sepan escuchar y que cambien. Marcela Campagnoli, lo escuché a Mario Negri decir retiren el proyecto de reforma, oigan a la gente. Lo escucho a Hernán Lombardi diciendo les pedimos que retiren el proyecto de reforma judicial. ¿Esto se va a terminar convirtiendo en una 125? Espero que no, pero ¿por qué Marcela Campagnoli, todos juntos por el cambio, con matices o no, está pidiendo que retiren el proyecto de reforma judicial? No es solamente Juntos por el Cambio que lo está pidiendo, lo están pidiendo los colegios de abogados, lo está pidiendo la Cámara del Crimen, lo está pidiendo la Cámara Civil y Comercial Federal, lo están pidiendo las organizaciones de profesionales. El otro día hasta ACDE presentó un anuncio pidiendo que se retire la reforma. Y lo está pidiendo un pueblo en la calle. Yo vi un pueblo pacífico, valiente, animoso, con alegría de poder manifestarse, porque hoy la Constitución nos habilita a poder manifestarnos en paz, pacíficamente, y obviamente es una reforma judicial que no le soluciona el problema a los usuarios de la justicia. Es una reforma judicial que atrasa. Es una reforma judicial que es pretenciosa, porque solamente reforma el fuero federal y ni siquiera lo reforma. Es una reforma cuantitativa, aumenta cargos, no es cualitativa. Entiendo. Para solucionar el problema que hoy nadie puede negar que tiene la justicia. Les agradezco mucho. Les donde vive, o en la zona donde vive, en la localidad de Pilar. Saludo a ambos. Hernán Lombardi, buenas noches. Y la primera pregunta, directo voy a ir. ¿Cuál es la mirada que tiene sobre el resultado de la manifestación, de la marcha, de la convocatoria? Bueno, yo creo que fue una convocatoria histórica, una marcha que muestra lo que está pasando auténticamente con la gente, que es esa cuestión tan simple y a veces tan complicada de entender, que es la representación política. La gente quiso salir y espontáneamente fue a más de 150 ciudades de todo el país, convocada desde las mismas redes, de los mismos movimientos cívicos y políticos que existen hoy en Argentina, y los dirigentes acompañamos esa marcha con una consigna clara, ¿sabes, Luis? Por eso lo hablamos mucho con Beto: un argentino cada 2 metros. Porque la responsabilidad sanitaria también existió. Tenemos que usar nuestro derecho a protestar, nuestro derecho a la libertad, lo dijiste vos recién, nuestro derecho a expresarnos, nuestro derecho a expresar caminos diferentes, sin ser anticuarentena, como a veces te quieren acusar, sin bendecir un pensamiento único. Acá el gran adversario de Argentina es el pensamiento único. El presidente se equivoca cuando dice que es el único camino. Yo siempre lo digo, cruce el Río de la Plata y va a ver que hay otro presidente bastante inteligente, me parece, en Uruguay, que tiene otro camino que está yendo bastante bien. Ahora, Lombardi, obviamente ni usted ni Brandoni podía responsabilizarse por todos, pero ¿se respetó en términos generales el distanciamiento de 2 metros y el uso de tapabocas y barbijos? Yo lo que vi sí, por supuesto, que una marcha tan masiva, a ver, no quiero decir sí, pero una marcha de una cantidad enorme, siempre puede haber algo que no, pero hubo un cuidado enorme. Nosotros hasta exageramos con esos flotadores que pusimos para mostrar cómo manteníamos la distancia entre todo el grupo que fue de 2 metros de distancia, porque es importante la cuestión sanitaria, pero son importantes, como lo dijimos en el primer momento de Juntos por el Cambio. El triángulo, había que respetar
las instituciones, la salud pública y también el aparato productivo de los argentinos. Por favor, producción, ¿me pueden poner, mientras que conversamos con Hernán Lombardi y con Marcela Campagnoli, la foto donde están Lombardi y Brandoni? Porque muchos se preguntaban qué era lo que tenían ahí. Y yo, por lo que vi, eran lo que nosotros le llamamos flota-flota, ¿no? Son los flota-flota de colores de celeste, ¿no? Claro, eran flota-flota, perdón. Flota y una soga interna para poder mostrar y dar también una idea de ocupemos las calles. ¿Usted se acuerda de aquel Occupy Wall Street? Un argentino cada 2 metros, mostrando nuestra vocación cívica. Sepa el gobierno escuchar. El gobierno tiene que escuchar, no tiene que enojarse con la gente, tiene que entender que una enorme cantidad de gente realmente no aguanta más. Entonces, y hay salidas para esto. ¿Qué sería bueno para que el gobierno escuchara? Mira, lo más optimista es que haya una vacuna en 6 meses, digamos, tengamos una perspectiva, 6 meses. ¿Realmente piensan que en 6 meses van a seguir con la fase 1, como escuché decir un dirigente el otro día? Eso es un disparate. Entonces hay que salir de un modelo de retos, de prohibiciones, de amenazas, a un modelo de ciudadanía responsable y empoderar a la gente. Hay que omitir por completo el miedo. El miedo es muy malo y además a esta altura ni siquiera es efectivo. Muy bien. Voy a hablar con Marcela Campagnoli y preguntarle directamente. Perdón, Hernán, pero yo soy muy detallista y hay una sombrita ahí que le da entre la camisa... es la sombra de un avioncito de juguete, de un avioncito de juguete, si no lo veo mal. Sí. Si se puede acercar un poquito más, así soy un detallista de la imagen. Ahí está. Y Marcela Campagnoli siempre sale muy bien. Yo le sugeriría un poquitito de luz atrás. Pero Marcela, ahora hablando en serio, estamos hablando en serio, pero hablando en serio, ¿qué mirada tenés sobre la marcha de hoy? ¿Cómo la calificás? ¿La calificás de histórica, de impactante? Increíble. La marcha de hoy fue increíble en cualquier rincón del país. La esperanza venció al miedo. La esperanza a ser oído de un pueblo que se da cuenta que hay un gobierno que está mirando para otro lado, que está gobernando no para sus representados, que está gobernando para los problemas que tienen los que integran el gobierno. La gente salió a la calle a manifestarse en paz. Lo más fácil para el gobierno es decir que esta fue una marcha opositora. Lejos de ser una marcha opositora, esta fue una marcha de un pueblo que salió, un pueblo ciudadano, un pueblo que salió a reclamar lo que le corresponde y para lo que los habilita la Constitución. Entonces, yo estoy segura que entre la marcha hubo mucha gente que votó a este gobierno, porque me he topado muchas veces con gente que me dice, pero este gobierno, ¿cómo es que lo habilitan a los casinos a Cristóbal López en Chubut y a mí no me dejan juntarme con mis hijos? ¿Cómo puede ser que le prohíban al remero remar, que no contagie a nadie, y estén permitiendo que se habiliten casinos, que tal luego es una enfermedad, la ludopatía, y el gobierno no esté oyendo lo que nosotros le decimos que estamos necesitando, que estamos preocupados por la inseguridad, que estamos preocupados por la violencia institucional, que estamos preocupados porque la gente está quedándose sin trabajo, que estamos preocupados porque nunca fui a un comedor o a una olla popular y es la primera vez que estoy yendo? Entonces, fue una marcha maravillosa, pacífica, no hubo un solo incidente, no hubo una sola bandera que no sea la bandera argentina, porque la calle no es de ningún partido político. Ahora, Marcela, ¿cómo interpretás la calificación que hizo el oficialismo, el gobierno, medios, bueno, evidentemente oficialistas como C5N y Página 12, hablando de la marcha del contagio, la marcha pro del contagio? Es que ellos quieren instalar el miedo. La única forma que tienen de dominar, de gobernar, es instalando el miedo, para que un pueblo se someta, para que un pueblo no reaccione. Pero el pueblo argentino ha madurado muchísimo. El pueblo argentino es increíble en esta última década lo que se ha construido a sí mismo para defender sus derechos. Y es maravilloso que el contrasentido que le hemos dado, o mejor dicho, el sentido que se le han encontrado a las fechas patrias. ¿Qué mejor que honrar a nuestros héroes que haciendo lo que hicieron ellos? Defender desde el lugar que cada uno tiene sus instituciones, su tradición, su historia, su familia, lo que realmente le importa a los argentinos, y no esta reforma judicial aberrante, atrasada, abusiva, equivocada, inoportuna,
que a la única persona que le interesa es a Cristina Fernández de Kirchner. Yo conversaba con Federico Andajasi. Federico, ahora le quiero preguntar lo mismo a Hernán Lombardi, ¿no? La calificación que pusieron de la marcha del contagio y pro del contagio. Pero yo quería comentar con vos un segundito. ¿Vos viste la madurez de los manifestantes, que no son los dirigentes? Perdón, los quiero sacar del medio un segundito. Diciendo, yo vi y vi escrito, diciendo, no respondan a provocaciones, respondan con monosílabos y además correctamente, si así ven a periodistas, los nombraban, ¿no? C5N o Crónica, que intenten provocarlos, sean amables, contesten sí, no sé, no le den la posibilidad de llevarse el botín de la provocación, que es lo que quieren. Me pareció de una madurez impresionante. Absolutamente. Vos sabés que ese es un tema muy delicado al cual yo le tenía miedo, porque en general suelen infiltrar estas marchas. Habrás visto la vez pasada a alguien que vos lo veías y tenía una campera y un barbijo. En un momento se abre la campera y tiene una foto de Videla. Claramente no era alguien de la manifestación. Claramente lo que quieren es contaminarla, ¿no? Pero esto además tuvo... Pero pará, ¿qué eso de la lucidez social de decirle, no porque a cualquiera, si te viene a provocar, Martín, yo te conozco a vos, vos lo primero que haces es algo, lo insultás, que yo. Y te dice, estén preparados para lo que vengan a provocarlos. Me pareció realmente una lección para la clase dirigente, ¿eh? ¿No? Absolutamente. Absolutamente, pero además hay que marcar como un mérito que pese al miedo que quisieron imponer, pese a que existe efectivamente una pandemia, la gente tomó todas las precauciones para evitar cualquier contagio. Vos lo decías, al aire libre es muy difícil que suceda. Pero además le dio un carácter épico, es decir, la gente fue a pesar del miedo que le quisieron poner. Sí, bueno, por eso la hace más importante. Hernán, lo escucho. No, es eso. Cuando decidimos ir con los flota, eso es mostrar que se puede, que debemos expresarnos institucionalmente. Y es casi sobreactuar la cuestión del cuidado. El cuidado es importante. El cuidado entre los ciudadanos no es patrimonio del gobierno. Al revés, ¿quién se quiere contagiar? Por favor, ¿cómo nos ofenden de esa manera? Lo que sí es patrimonio del gobierno, que el único camino que están encontrando es el miedo. Entonces nosotros decimos, los próximos 6 meses, para darles unas buenas sugerencias, sepa el gobierno escuchar, retiren inmediatamente el proyecto de reforma judicial y la ilusión torpe de querer modificar la Corte Suprema con una comisión donde esté el abogado defensor de Cristina Fernández. Retiren eso, va a haber menos tensión en Argentina. Por otra parte, no quieran gobernar con el miedo. No van a gobernar no va a funcionar esto con el miedo. ¿Por qué no apostamos a la responsabilidad de los ciudadanos? Como hicimos hoy, que fuimos distanciados. Entonces, ¿saben qué? Y además, te diría decir algo más, Luis. El miedo, la tiranía del miedo, también funciona en contra de la recuperación económica. Hay que tener mucho, porque el miedo, y esto sabe muy bien Federico, que es psicólogo, es multidimensional. Cuando vos le insuflás miedo a la sociedad, por supuesto que además es el preludio del fascismo, pero no le pones miedo solamente sobre el COVID, le pones miedo sobre cualquier enfermedad, sobre el miedo a la muerte, sobre el miedo a cuando a lo mejor algo se restablece, puedas consumir y salir una pizza con tus hijos o con tu familia. Es un tremendo error que están cometiendo de tratar de ver y transitar lo que viene con miedo. Ya pasaron 6 meses. Evidentemente cometieron muchos errores. Es el momento que sepan escuchar y que cambien. Marcela Campagnoli, lo escuché a Mario Negri decir, retiren el proyecto de reforma, oigan a la gente. Lo escucho a Hernán Lombardi diciendo, les pedimos que retiren el proyecto de reforma judicial. ¿Esto se va a terminar convirtiendo en una 125? Espero que no. Pero ¿por qué Marcela Campagnoli, todos juntos por el cambio, con matices o no, está pidiendo que retiren el proyecto de reforma judicial? No es solamente Juntos por el Cambio el que lo está pidiendo, lo están pidiendo los colegios de abogados, lo está pidiendo la Cámara del Crimen, lo está pidiendo la Cámara Civil y Comercial Federal, lo están pidiendo las organizaciones de profesionales. El otro día hasta ACDE presentó un anuncio pidiendo que se retire la reforma. Y lo está pidiendo un pueblo en la calle. Yo hoy vi un pueblo pacífico, valiente, animoso, con alegría de poder manifestarse, porque hoy la Constitución nos habilita a poder manifestarnos en paz, pacíficamente, y obviamente es una reforma judicial que no le soluciona el problema a los usuarios de la justicia.
Es una reforma judicial que atrasa. Es una reforma judicial que es pretenciosa, porque solamente reforma el fuero federal y ni siquiera lo reforma. Es una reforma cuantitativa, aumenta cargos, no es cualitativa. Entiendo. Para solucionar el problema que hoy nadie puede negar que tiene la justicia. Les agradezco mucho a ambos el tiempo. Estoy muy feliz de que no haya pasado nada en la marcha. Mucho a ambos el tiempo. Estoy muy feliz de que no haya pasado nada en la marcha. Yo tenía mis temores en ninguna marcha. Espero que no haya pasado nada en ningún lado. Espero que los argentinos se puedan manifestar pacíficamente desde el oficialismo, de la oposición, en ninguna marcha. Espero que no haya pasado nada en ningún lado. Espero que los argentinos se puedan manifestar pacíficamente desde el oficialismo, de la oposición, de los sectores sociales y no haya ningún problema de violencia. Gracias a ambos, ¿eh? Muchísimas gracias. Ojalá no se oiga el presidente. Sectores sociales y no haya ningún problema de violencia. Gracias a ambos, ¿eh? Muchísimas gracias. Ojalá no se oiga el presidente. Gracias a todos. Gracias. Bueno, la madurez de la gente hemos cambiado. Gracias.